Oremos. Padre amado, en esta mañana, Señor, imploramos tu presencia sin la cual no tiene sentido esta reunión. Deleítanos, Señor, con tu Santo Espíritu, que se mueva en los corazones, en las bancas, en las paredes, en cada rincón de este lugar y en cada rincón de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro cerebro, en cada célula de nuestro tuétano, Señor, que es lo más interior al cual tú puedes llegar. Bendícenos en esta hora y que tu nombre sea exaltado por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta mañana, hermanos, vamos, como les decía, a deleitarnos en la palabra de Dios y aprender quizás, como yo aprendí antes de preparar el tema, cosas que a veces pasamos por alto. Y hay en la palabra de Dios frases o términos que se repiten. Por ejemplo, cuando Jesús quería como regañar a alguien, le decía 2 veces el nombre. Pedro, Pedro. Jerusalén, Jerusalén. Otra palabra que se repite mucho en los evangelios es desierto, desierto te digo. En la escuela sabática hablábamos de el Dios de mis padres o el Dios de tus padres, que también se repite mucho en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar de una frase que se repite también varias veces. Y está allí en el libro de Deuteronomio que nos leyó Roberto. Deuteronomio 5:15. Y vamos a desglosar un poquito de lo que quiere decir ese término. Dice, recordemos que esta es una ubicación diferente a lo que tenemos de la palabra de Dios, ¿cierto? Que se repite varias veces en la Biblia también, en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 15 de Deuteronomio 5, acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá. ¿Cómo? Con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Yo siempre en esta parte pido que venga un niño, un chiquitito. A ver, ¿quién puede venir para acá? O una niña. ¿Sí puede venir? Tú eres Génesis, ¿sí? Ven Génesis. ¿O quién fue Génesis? Porque a veces, ¿sabe qué pasa? Venga niña, venga. Yo no muerdo. Soy feo, pero no se asuste, venga. Y es para ilustrar. ¿Saben ustedes que lo que queda en la mente del auditor siempre va a ser más fácil cuando uno lo hace? ¿Cierto? ¿Cuál es tu nombre? Noemí. ¿Casada, soltera, viuda o divorciada? Parece que es soltera. Véngase para acá. Colóquese aquí al ladito mío. Deme su mano. ¿Es fuerte mi mano? Más o menos. Bien. Cuando el Señor dice mano fuerte y brazo extendido, se refiere a esto. Mire, yo la tengo tomada de la mano fuertemente para que no se caiga, para cuidarla, protegerla, y el brazo extendido por este otro lado. ¿Se fijan? Que es una acción física, ¿cierto? En base a eso vamos a hablar. Muchas gracias, hija. Lo hizo muy bien. Mano fuerte y brazo extendido. Aparece también, mire, escuchen, aparece en el libro de Crónicas, aparece en los Salmos y aparece en Isaías. Este término, mano fuerte y brazo extendido. Ahora, en esta mañana vamos a hablar de nosotros, de lo nuestro, de lo que nos pasa, de nuestros corazones. Vamos a hablar también de la historia de Dios, quién es Dios, qué representa, qué significa su nombre y todas esas cosas. Y vamos a terminar en nosotros nuevamente. ¿Ok? Dice que hay momentos en la vida del cristiano que parece que esa mano fuerte y brazo extendido son 2 etapas distintas en la vida del cristiano. Miren, un
Un hecho tan simple, tomado de la mano y el brazo extendido. Son dos etapas de la vida de nosotros los cristianos. Dice, con referencia a su mano, se extendió para liberarme, para levantarme, me sanó, me limpió y me acarició con la ternura que solo Él puede dar, y me hizo su especial tesoro y me cuida con su gracia y amor infinito. Esta etapa se le podría llamar la etapa del noviazgo, cuando conocemos a Dios. Todo es bonito. Oh, la iglesia me recibe tan bien. Les cuento mi experiencia. Yo llegué a la iglesia por una novia que tenía, miren, que no es la que hoy es mi esposa, es otra. Y ella lo sabe muy bien. Pero fui muy bien recibido por los jóvenes. Entonces llegó un momento en que ya esta relación se acabó, ella se fue, y dije yo, ¿sigo o no sigo la iglesia? Con 19 años, yo le preguntaba a Cristian su edad, él es menor. Pero fui bien recibido por los jóvenes. Y dos de las razones por las cuales me quedé en la iglesia en un principio, era que había mucha juventud, se jugaba mucho soccer, que a mí me encanta, cuando jugaba, y otra, habían chiquillas bonitas. Con 19 años, sí, usted sabe cómo son las hormonas y esas cosas. Pero pasó un tiempo, ya fui, creo, madurando, y llegó un momento en que, a solas, como que me pregunté a mí mismo, ¿vas a seguir en la iglesia o qué pasa contigo? Y me di cuenta maravillosamente de que tenía que tomar la iglesia en serio. No era pasajero, no era algo así que viví la juventud y me olvidé y todo eso. Y decidí quedarme. Entonces, la primera etapa, o la primera parte del cristiano, como les decía, es el enamoramiento. Todo en la iglesia es bonito, todos los hermanos me caen bien, se pasa bien. Pero esta etapa pasa. Ya hablábamos hace un rato que hay gente que deja de venir. Aquí es donde hacemos las promesas de fidelidad por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo recibido. Y ahora viene la otra parte de la frase. ¿Qué quiere decir Dios con el brazo extendido? Miren, la primera parte, el amor de su mano, cálida, mano fuerte. Yo recuerdo una vez de niño, con mi papá andábamos en una feria de Navidad y yo me clavé con un helicóptero y vi el helicóptero y yo, fascinado, y yo le decía, papi, cómprame el helicóptero. Cuando me doy cuenta que no era la mano de mi papá, porque la de mi papá era callosa, porque era carnicero, dedos gordos, gruesos, áspera su mano, y esa mano era muy suave. Y veo al Señor y era otro. Y veo un poquito allá mi mamá y mi papá riéndose. Esa es la mano de Dios, dura, fuerte, poderosa, que nos acaricia, que nos protege. Pero ahora viene el brazo. ¿Qué quiere decir el brazo? Sí, llegamos al Señor tal cual somos. Imperfectos, llenos de carencias, vacíos de lo más importante que es de la experiencia con el Señor. Porque no hemos conocido, yo solo la iglesia y hasta ahora. En la iglesia conocí a la que hoy es mi esposa, y me agregué a una familia tremenda, siendo solito en la iglesia. Y eso es lo lindo. Y el brazo extendido, ¿qué quiere decir? Entonces ahora viene lo que Dios pide de mí. Yo ya le di lo que tenía. Nada. Simplemente una vida vacía, llena de prejuicios, llena de muchas cosas. Pero ahora el Señor me pide
Y él dice en su evangelio, que no lo vamos a ir al texto, pero dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y ahí llegamos todos y agarramos la mano del Señor, que yo os haré descansar. Y después me dice, toma mi yugo. Y ahí me da trabajo. ¿Cómo que no venía yo descansado? Y ahora me da trabajo. Porque el yugo es para trabajar. Entonces, ese es el brazo que me indica, vete por este lugar. Ese camino que se ve parecido al tuyo, no es ese camino, es el que yo te digo por donde camines. Y a veces eso no nos gusta. Yo buscaba libertad y vine y estoy restringido. Ya tengo un día menos para trabajar. Ya me restringen las comidas que yo hacía toda mi vida. Y encuentro a ver y comienzo a ver las cosas que no me gustan de la iglesia. Recién bautizados, los hermanos me abrazaban, bienvenidos, qué sé yo. Y ahora esos mismos me están criticando. Y muchas cosas que yo antes no veía porque estaba con el primer amor, ahora resulta que conozco a varias hermanas que son bien chismositas. Es una realidad. Yo le dije que no íbamos a pasear en las realidades nuestras. Entonces, y resulta que ese brazo no me gusta mucho. ¿Por qué tan recto? No podía haber por ahí una curvita o algo que yo pueda seguir haciendo, siendo joven todavía. Pero el Señor así nos quiere. Por eso no confíen en las iglesias que dicen, ven cómo estás y aquí te aceptamos. Sí, es una realidad y es cierto y así nos quiere Jesús. Pero cuando estamos adentro, Él quiere transformarnos. No podemos seguir siendo los mismos. Hay muchos de nosotros que llevamos mucho tiempo, por ejemplo, en este país, y todavía el inglés nos cuesta mucho. Yo ya sé decir yes, lo que no sé si es sí o no, pero sé decir yes. Y a veces las cosas de la iglesia somos parecidos, no entendemos lo que es la doctrina. Hay cosas de la Biblia que las leo y no las comprendo. Es el momento en que tenemos que comenzar a leer, a buscar, a escudriñar y a encontrar las riquezas que están aquí en la palabra de Dios. El brazo extendido me muestra el camino, muchas veces cansador, con obstáculos, quebradas y abismos oscuros y peligrosos, donde muchos se van quedando. Yo sé, hace un par de años volvimos a nuestro país y comenzamos a preguntar por muchos que siendo jóvenes nosotros, el grupo grande de jóvenes, no, ellos ya no están, ya no vienen. Otros están divorciados. ¿Qué pasó ahí? Las oscuridades humanas nuestras como personas eclipsan el brillo que tiene que tener este lugar que es Cristo Jesús. Vengo y veo puros humanos, pecadores como yo, llenos de problemas, llenos de faltas, llenos de defectos, y mejor me voy porque si van a ser como yo, no. ¿Se fijan? Ese es el problema del brazo extendido. Cuando logramos amalgamar estas dos cosas con la inteligencia que nos da Cristo, con el poder de su palabra, podemos superar eso. Lo novedoso ya pasó. Y con ello pasó el encanto. Prefiero no ir a la iglesia. El sabor de un nuevo nacimiento se hizo amargo. Y creemos que el Dios que me rescató y me sanó no es el mismo que ahora quiere guiarme con su brazo extendido. Y por eso muchas veces racionalmente confrontamos la gracia o la ley. Y nos hacemos partícipes de una de ellas. Las hacemos rivales, justificando a una en desmedro de la otra, y nos hacemos fieles a una de ellas. Y somos, y escuchen bien, y con esto, qué bueno que no conozca a muchos. Nos hacemos livianamente adventistas, tomando un
adventismo light, liviano. Políticamente correcto. Nos hacemos modernos en el sentido que venir casual, vestido a la iglesia, a Dios le gusta. Escuchamos una música semi-cristiana, que no eleva, que llama al pie a hacer así o al ritmo. Pero que habla de Dios, sí, habla de Dios, pero tiene que ser las dos cosas, la música con el mensaje. Y dentro de ese mismo contexto, un sábado al mes que falte, porque me toca trabajar, nadie va a saber. O tomamos el lado opuesto, el fariseísmo del siglo XXI, donde hasta reír es pecado. Y creemos que solo los vegetarianos llegarán al reino de los cielos. Sí, lo pensamos muchas veces. Ahora, siempre pensamos, hermano, que debiéramos ser como los tiempos de antes. Sí, todo tiempo pasado fue mejor, lo decimos los viejos, los que ya pasamos cierta edad. Y nos convertimos en un fariseísmo de hueso colorado. Y olvidamos que la mano y el brazo son del mismo Dios. No más que tenemos que aprender a entenderlo. No entendemos cómo un Dios de amor mandó a sus patriarcas a que mataran a todo un pueblo y no dejen a ninguno, niños, ancianos, y mátenlo a todos. Uno dice, ¿y dónde está el amor de Dios en eso? Bueno, yo le voy a dar un ejemplito corto nomás. En una de esas batallas, cuando aún no recuerdo cuál es el nombre del profeta, se le dijo, mátalos a todos, que no quede nadie vivo. Uno quedó vivo, que no lo mataron. Y ese fue el peor seguidor del pueblo de Dios. Por lo tanto, el Señor tenía razón. Pero a veces confrontamos. ¿Cómo un Dios de amor puede decir que no aceptemos que nos casemos con alguien que no es de la iglesia? Porque las consecuencias vienen después. No unáis en yugo desigual. No solamente para casarse, también para los negocios. Y en todo orden de cosas, las amistades. Tenemos que ser selectivos, como el Señor nos dice. Porque Él es selectivo. Todas las frutas, menos una. Pum. Todos los días, menos uno. Todas las mujeres que ves, a ninguna, solo la tuya. Lo mismo para el hombre y para la mujer. ¿Se fijan que Dios es un Dios exclusivo, exclusivista? Pero es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Y eso tenemos que aprender a aceptarlo. Cuando entendemos esta fórmula, mano amorosa, brazo fuerte, que a veces es inclaudicable, que no perdona. Esas dos cosas, en la mano y el brazo, son del mismo Dios creador, del sustentador, y es el que era, el que es y el que será. El gran yo soy. Y aquí vamos a buscar un poquito la parte teológica del yo soy. Gramaticalmente yo soy está ¿en qué tiempo está? En presente. Pero cuando se trata de Dios no es un presente que conocemos nosotros, es un presente continuo. Como cuando estudiamos inglés, ¿cierto? El presente continuo, el ING. Las palabras que terminan en ING. Un presente continuo. Y miren, en el episodio ese que no vamos a ir tampoco tan de lleno por el tiempo, en el libro de Éxodo, cuando Moisés vio la zarza ardiente,
y va para verla por curiosidad. Miren, curiosidad. A Dios no le molesta la curiosidad. Y tampoco le molesta el motivo por el cual tú llegaste a la iglesia. Yo llegué por una novia. Me quedé por otras cosas, por el deporte, porque como quiera que lleguemos, el Señor nos quiere aquí. Luego vendrá el proceso de enamoramiento verdadero y real, que creo que me ocurrió a mí. Y hasta ahora aquí estamos, después de 43 años en la iglesia. Bien, soy el gran yo soy, dice. Y en ese tiempo, en los tiempos previos a Jesús, el nombre de Dios no se pronunciaba cuando lo leían los padres de la ley. Leían el Pentateuco y cuando aparecía la palabra Jehová, callaban su boca. Y luego seguían con la siguiente palabra. Era tan santo, y es tan santo el nombre, que ellos, los padres de la ley, no lo nombraban. Bueno, de hecho era un poquito innombrable tampoco, porque el nombre en el original escrito es una Y, una H, una W y otra H. ¿Cómo pronuncia eso usted? Más o menos. Pero eso quiere decir, ¿saben qué? El nombre de Jehová, recordemos que en la Biblia el nombre representa el carácter de la persona. No es un nombre así que le ponemos por poner. Significa el ser que existe, el nombre de Jehová. El ser que existe. Y aquí es donde yo le decía que vamos un poquito a investigar esto. Bueno, ya lo investigamos. La esencia de Dios es la existencia. En nuestra mente pecadora y poco ortodoxa, no sé, nos cuesta entender eso. El ser que existe. La esencia de Dios es la existencia, o sea que no cambia. Eso quiere decir esas 4 letras, el nombre de Jehová, el ser que existe. Porque su esencia es la existencia y nosotros somos contingencia. Miren la diferencia. Dios existencia y yo, un pobre rata con la pelada, soy contingente. ¿Qué quiere decir contingencia? Ayer yo no era, hoy soy, mañana no seré. Somos el día a día. No nacimos, vivimos y después morimos. Esa es la esencia del humano. Miren, y aparece en la primera parte, cuando se refiere al hombre, como Adán, con M. Pero nosotros ya no somos Adán. Cuando se refiere a la condición nuestra, somos Enosh, que se asocia con fragilidad y debilidad. O sea que tan grandes no somos frágiles y débiles. Y estamos circunscritos en el tiempo y el espacio. Dios no vive en el tiempo y el espacio. ¿Nos cuesta entender? Sí, nos cuesta entender. Pero dijo un teólogo moderno, un español, yo no podría creer en un Dios que entiendo. Esos misterios que para nosotros tiene Jehová debieran ser cadenas que nos atan a Él, no que nos separan de Él. Recordemos que Dios mismo ahí en el libro de Salmos dice, ¿quién es el hombre para que de él tenga yo memoria? Y es cierto, no somos nada. No éramos, somos
no seremos. Esos somos seres contingentes. Entonces, los ateos dicen que la materia es eterna, pero que sí hubo un principio en el tiempo. Mire, se contradicen y se creen súper inteligentes. Pero no hay principio sin principiador. No hay causa sin causante. Jehová es el creador de todo y no es ni temporal ni material. Él es el gran yo soy, el todopoderoso. Mire, de la manera que podemos refutar esto de que somos nacidos de una explosión, el Big Bang, yo lo ejemplifico de la siguiente manera. Imagínese usted que cae una bomba, ¡pum!, en Home Depot, o en el Menard, o en el Lowe's. Y todo explota, y se vuelve, y queda una casa armada. Perfecta, bien diseñada, los colores maravillosos, todo funciona, y fue, ¿saben qué? Casualidad. Esa es la teoría que tienen los que siguen el Big Bang. Cuando nosotros sabemos que no, hay un arquitecto divino, un ingeniero maravilloso que en el cielo ideó todas las cosas, y en esa estamos nosotros viviendo, y nosotros somos parte de ellas. Por eso me encanta mucho hablar de lo que es la creación. Lo micro y lo macro. Lo micro, ¿cierto? Es cuando vamos a las moléculas, al ADN, por ejemplo. Qué maravilla es el ADN, hermano. Y ahora como persona normal, con mi esposa estamos disfrutando maravillosamente de nuestro nieto, que tiene muchas cosas parecidas a ella, pero dicen que se parece a mí porque es igual a mi hija y a mi hijo. Y ahí uno se maravilla en lo que es el ADN. Y entonces nosotros no tenemos más que, si no conocemos a Dios, si no entendemos el por qué Él es siempre eterno y no cambia y no varía, y si no logramos por un lado, vamos por el otro lado. Disfrutar de su creación. Gozarnos en las maravillas de lo que Él hizo. Y de lo que puede hacer todavía en nosotros. Cuando vemos su mano cálida y amorosa, ahora perforada y sangrante de Jesús, que nos toma y nos mancha con su sangre. Nos damos cuenta que realmente Él es amor por sobre todas las cosas. Y si tiene su brazo extendido aún para guiarnos, es porque nos ama aún más de lo que nosotros imaginamos. Deje a un niño sin guía. Es un peligro, hermano. Nuestro nieto ya comenzó a gatear por la casa. Uy, el cuidado que hay que tener con las puertas, con los enchufes, con la escalera. Por eso Dios me guía, porque soy un niño, que no sé ni para dónde voy, que en cualquier momento me caigo, me rompo, me quiebro, me parto. Pero para eso es el brazo extendido. No es que la mano sea de uno y el brazo sea de otro, no, es del mismo Dios, del gran yo soy, del maravilloso Yahvé, Jehová, que nos hizo y nos sigue cautivando con su amor para con nosotros, que a veces es inentendible. No entiendo a veces por qué el Señor es tan porfiado, entre comillas, le pongo un título para que entendamos, en seguir amándome, si en cada momento lo defraudo. Eso se entiende con el tiempo. Recién llegado a la iglesia no se puede entender. Por eso, hermanos, yo los invito a los jóvenes, a las visitas, métanle cabeza a esto que se llama Biblia. Si no lo entienden, dígale a Dios: Señor, no entiendo tu palabra.
y todas las cosas que algunos tratan de decirnos para que dejemos de confiar en la palabra de Dios, que es incierta, que no la escribió Dios, es cierto, no la escribió Dios, la escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, que es maravilloso el Espíritu Santo. La semana que pasó, en nuestra iglesia tuvimos una semana de reavivamiento y tuvimos que predicar a los ancianos acerca de las maravillas del Espíritu Santo. ¿Y saben qué entendí? Que el Señor nos hace a todos con 5 sentidos. Según las mujeres tienen un sexto, no sé. Ahora, ¿por qué no usan los otros 5? No sé tampoco. No, es broma. Pero el Espíritu Santo, hermanos, ¿saben qué es? Es un séptimo o un sexto sentido, ¿ya? Un sexto sentido que nos sirve los sentidos anteriores, que es el tacto, el gusto, el oído, porque no se puede tocar, no se puede escuchar, no se puede ver, pero que se siente, se siente. Ese es el Espíritu Santo. Y cuando estamos recién llegados, cuando entramos por esa puerta nuevecitos, no sabemos que es el Espíritu Santo. Yo por lo menos tenía la idea de que el Espíritu Santo era que a mi abuelo lo hacía saltar y tirarse al suelo y hablar en lengua, porque era evangélico. Pero cuando estamos en los caminos del Señor, cuando seguimos el brazo extendido de Dios, Él nos muestra a través de ese camino que el Espíritu Santo es un ser de la Trinidad y es Dios mismo. El consolador que tenemos ahora cuando dijo Jesús, mandaré un consolador. Son maravillas, hermano, que no aprendemos de la noche a la mañana. Pero para aprenderlas, mientras más luego las aprendemos, mejor. Entonces, lo más lindo, hermano, de la iglesia es que podemos ser guiados por el Espíritu Santo, siempre. Y ponerle oído cuando el Espíritu nos habla. Puede ser a través de otra persona. Puede ser a través de, bueno, la Biblia dice, y para visitas. Lo que no saben, en la Biblia sale un burro que habló. ¿Lo sabían? Algunos no. Porque el Señor tiene la capacidad de hacer lo que Él quiere. Dice, si nosotros no predicamos, las piedras predicarán. Y si Él lo dice es porque es posible que así sea. Y no dudo de que así sea. Por lo tanto, tú haz el trabajo que te encomendaron hacer. Sigue el brazo extendido. Sé obediente a lo que el Señor te dice, te pide y te guía. No es para tenerte amarrado, como le decía el ejemplo del bebé, del niño, que anda por todos lados como que buscando el peligro. Pero ahí estamos, los responsables para evitarle los dolores. Y el Señor quiere evitarte el dolor, pero a veces por tu porfía lo sufres. Quizás esta mañana estoy hablando a alguien que tiene una pena, una penita, un dolor arraigado en su corazón. Y muchas veces llegamos con carencias de la infancia lejana, que todavía nos tiene presos, todavía nos tiene adoloridos, todavía nos tiene amargados, todavía nos tiene allí, sin saber por qué está todavía. Los terapistas modernos, los psicólogos, hablan de eso, del retroceso. Y lo hacen volverse en el tiempo para encontrar un dolor. Hermano, usted lo tiene aquí, no tiene que pagarle a un terapista, a un psicólogo. Pero eso se logra a través del seguimiento de las instrucciones que Dios nos da. El brazo extendido. Ya la primera parte, la bonita, en la que llegamos todo bonito, todo novedoso. Dios me salvó, Dios me rescató, Dios me limpió, me sanó, me lavó. Pero cuando estamos ya limpios y todo, ahora quiere guiarnos, porque recién comienza nuestra lucha. A veces pensamos que nos bautizamos y se acabó mi lucha. Es cuando empieza, hermano. Por eso quizás esta mañana estoy enfrente, no los conozco, a la mayoría.
de alguien que tiene un dolor. Hay cosas que afloran cuando somos viejos y no sabemos por qué afloraron. Y resulta que una carencia que tuvimos en el pasado. Yo recuerdo una vez con mi papá andábamos en el sur de mi país y vimos un accidente horrible. A un camión se le salió una rueda y golpeó a otro que venía de allá y se volcó y qué sé yo, y nosotros fuimos los primeros en llegar. Y el chofer, un hombre rudo, como son los camioneros, macizo, musculoso, lloraba llamando a su mamá. Con los años lo entendí. Ese hombre, siendo niño, careció de afecto de su madre. Y aflora en estos momentos, que ya somos grandes, somos adultos y creemos que somos súper maduros. No. El niño, la niña que se cría sin uno de los dos padres, por muy amoroso que sea el que quedó, siempre va a tener una carencia. Algo le va a faltar. Y después lo muestra o lo desarrolla en los vicios, en las cosas feas que la vida nos da como para alejarnos de los dolores que tenemos. Hay mucha gente súper millonaria que fue muy pobre en su niñez. Y por eso ahora quieren tener mucho, acordándose que no tenían nada. Por eso los dolores que traemos a la iglesia y que están ocultos detrás de su traje, yo no los veo, pero sé que hay mucho dolor en la iglesia. Hay lejanías, hay ausencias que nos duelen todavía. Hay dolores que ni siquiera el que lo sufre el dolor sabe por qué le duele. Dios lo sabe. Y por eso en esta mañana quiero que hagamos un ejercicio. Miren. Yo voy a leer una oración escrita. Ustedes van a cerrar sus ojos. Imagínense que está orando. Y que yo, un humilde pecador, los represento cuando esté orando. Sientan que el Señor les va a escuchar lo que le están pidiendo. Cierren sus ojos. Hoy estoy aquí, Señor, con mis luchas internas que nadie conoce. Señor, llena cada rincón vacío y oscuro de mi alma. Entra donde hay confusión, donde hay dolor, donde hay dudas, donde hay cansancio, y transforma todo con tu luz. Te entrego mis emociones, aquellas que no sé controlar y que tantas veces me alejan de amigos, me alejan de la verdad y me alejan también de ti. Espíritu de sabiduría, enséñame a ver la vida como tú la ves, a entender lo que ahora no comprendo y a confiar incluso cuando no tenga respuestas. Toca, Señor, lo más profundo de mi corazón. Sana las heridas que dejaron las palabras, borra mis pasados tristes, las ausencias, las carencias por las cuales pasé. Arranca de mí todo resentimiento y toda dureza. Hazme libre de lo que me ata y que me pesa. Hazme libre de lo que me impide avanzar por el sendero que tu brazo me muestra. Dame ciencia para reconocer tu voz en medio del bullicio. Señor, quema todo lo que me aparta de ti. Consume mi egoísmo, mi apatía. Consume la indiferencia que tengo cuando hay dolor en otra persona. Enciende un deseo nuevo de buscarte con las ansias del pasado y prepárame para servirte con un corazón nuevo. Espíritu de paz, acalla las voces que me confunden y los miedos que me dominan. Enséñame a descansar en ti y a tener el control de mis impulsos. Purifica mi pensar y mi actuar.
Guíame en lo cotidiano, en lo sencillo, en cada paso pequeño que construye mi camino. Enséñame a escucharte y a seguirte con gozo. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias.